Muy buenos días, mis hermanos, es un gusto poder saludarlos nuevamente. Hoy vamos a hablar acerca de un pasaje que se encuentra en la palabra y es en el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es un libro escrito en su mayoría por el rey Salomón y todo el tiempo nos da consejos de sabiduría basados, por supuesto, en la palabra. En esa sabiduría que pidió Salomón al Señor y que el Señor le dio, porque precisamente eso es lo que él había pedido y no se fue a pedir riquezas, ni poder, ni mucho menos. Cuando Salomón le pide sabiduría a Dios, Dios le dice, te voy a dar sabiduría, pero además te voy a dar todo lo demás que no me has pedido. Este libro tiene 31 capítulos. Esto lo comento porque siempre recomendamos que se lea el capítulo correspondiente al día, es decir, a la fecha. Son 31 capítulos, 31 días del mes, y tú puedes irlo leyendo diariamente uno y te vas a dar cuenta cuánta sabiduría hay en estas palabras. Hoy vamos a tocar el capítulo 3 y nos habla acerca de la obediencia. La obediencia es un área muy importante, pero muy difícil en nuestras vidas, porque regularmente los seres humanos tendemos a desobedecer. Tendemos a rebelarnos contra la autoridad, ya sea en primer lugar en nuestra casa, contra nuestros padres, nuestra familia. Después en la escuela nos rebelamos contra los maestros. Cuando crecemos y nos hacemos adultos, nos rebelamos contra las autoridades. Es decir, la naturaleza del hombre es siempre tender hacia la desobediencia. Por eso Salomón fue inspirado por el Señor y el Señor siempre le habló acerca de que la obediencia es algo muy, muy importante para poder estar bien y actuar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 3 y hablando precisamente de la desobediencia dice en el 5, en 3:5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Normalmente pensamos que la demás gente siempre va a estar equivocada. Siempre queremos tener la razón, siempre estamos pensando que los demás hacen las cosas mal, solamente nosotros las hacemos bien, porque nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia manera de ver las cosas. Y la palabra está siendo muy clara y nos dice, no te apoyes, no te fíes en tu propia sabiduría, en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente tendemos a justificarnos en todo el tiempo. Siempre estamos encontrando una excusa para hacer o dejar de hacer cualquier cosa que se nos pide. Y siempre argumentamos tener la razón porque precisamente nos apoyamos en nuestra propia sabiduría. No quiero hacer esto, no me gusta hacer esto y normalmente tendemos a no hacerlo o a buscar la manera de evitar hacerlo. Esto nos lleva necesariamente a sufrir las consecuencias de lo que hacemos. Nos han enseñado muchas veces que Dios nos castiga por nuestras acciones y esto no es verdad. Lo que recibimos es el resultado de nuestras buenas o malas decisiones. Cuando hay malas decisiones, los resultados siempre van a ser contra nosotros. Nunca Dios va a respaldar una mala decisión, una decisión tomada en nuestra carne, por nuestras fuerzas, en nuestra propia sabiduría. Porque Dios sabe ciertamente que nosotros nos equivocamos, que nosotros no somos perfectos como Él. De manera que si tú quieres que Dios apoye tus decisiones, respáldate en su sabiduría. ¿Dónde la vas a encontrar? Precisamente aquí en su palabra. Es el lugar donde tú vas a encontrar la sabiduría de parte de Dios y esa sabiduría te va a dar la seguridad de que si tú actúas conforme a lo que dice la palabra, Dios te va a respaldar en todo momento. En el capítulo 23, en el versículo 23 dice, además, andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere.
porque el Señor será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Quieres dormir tranquilo? ¿Quieres despertar tranquilo? ¿Quieres dormir confiado sabiendo que aun cuando tú duermes Dios actúa? Porque muchas veces nosotros no vemos el accionar de Dios, pero Dios todo el tiempo está actuando. Dice la palabra que no duerme el que nos guarda. Y eso es una realidad. Tú y yo podemos sentir cansancio, tú y yo vamos a la cama a reponer fuerzas, y mientras nosotros dormimos, Dios sigue actuando. Nosotros no nos damos cuenta, pero todas las cosas que suceden alrededor nuestro y que suceden conforme a la voluntad de Dios, siempre son de parte de Él para que nosotros podamos obtener un beneficio. Y dice aquí que si nosotros somos sabios y obedecemos, el Señor siempre nos va a premiar, porque en la obediencia siempre hay bendición. ¿Quieres ser bendecido? Obedece. ¿Es fácil? No es fácil. Normalmente, y te lo dice una persona que toda su vida fue desobediente, normalmente hacemos lo que nos place y nos rebelamos contra la autoridad que Dios ha puesto frente a nosotros. ¿Es necesario obedecer? Sí. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde lo que te pidan o lo que te ordenen hacer no vaya en contra de la palabra de Dios. En ese punto se rompe todo. Pero mientras lo que te pida, quien quiera que sea, tus padres, tu pastor, tu líder, tu jefe, la autoridad establecida por el gobierno, mientras te pidan hacer las cosas, tú las tienes que hacer. Es nuestra obligación, nuestro deber, obedecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que no contravenga con la voluntad de Dios. Mientras las cosas que te pidan no lleguen a ese punto, es menester obedecer, porque en esa obediencia quizás no salgan las cosas como nosotros queremos, pero sí saldrán conforme a la voluntad de Dios. Y Dios nos va a bendecir porque Él bendice a la persona que es obediente. A veces nos vamos a equivocar por tomar esas malas decisiones y siempre, créemelo, en verdad, nos vamos a arrepentir de haber desobedecido. Cuando la orden que se nos dio o la instrucción que se nos dio era la correcta. ¿Quieres no equivocarte? Dice un dicho por allí que el que obedece no se equivoca. Cuando tú obedeces, Dios siempre te va a respaldar. Cuando le obedeces a Él, con mucha más razón. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, el resultado siempre será positivo. Yo te invito a que lo hagas, te invito a que dobles tu orgullo, dobles tus rodillas, te humilles delante de la presencia de Dios y obedezcas la palabra del Señor. ¿Quieres comprobar que lo que está escrito es verdad? Obedece. Cuando tú obedeces vas a comprobar que todo lo que está escrito en su palabra es verdad y todo se cumple. Porque Dios siempre, absolutamente siempre, cumple sus promesas. Te voy a invitar a que inclines tu rostro. Señor, te doy gracias por este día, porque nos has permitido el día de hoy, Señor, abrir los ojos, respirar, Señor, y poder bendecir tu nombre, poder alabar tu nombre y poder escuchar esta palabra, Señor. Te pedimos que nos permitas y nos des discernimiento, Señor, para poder digerir lo que acabamos de escuchar, para que nuestro corazón se incline delante de ti, Señor, y obedezca a tu palabra. Yo bendigo, Señor, a todas las familias representadas en las personas que están viendo este mensaje y te pido, Señor, que les prosperes en todas las áreas de su vida, que toques sus corazones para que sean corazones obedientes, Señor, para que tú puedas bendecir todas y cada una de las actividades que realicen ellos, Señor. Bendigo tu iglesia, bendigo a tus hijos, Señor, y bendigo también a las personas que ven este mensaje, Señor, y que le permiten que entre en sus corazones y lo hacen obra en sus vidas, Señor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo, pon un like, suscríbete al canal, ayúdanos a difundir la palabra de Dios, las buenas noticias y las cosas buenas que tiene Dios para nosotros. Contribuye a esta obra si Dios lo pone en tu corazón, pero además contribuye divulgando el mensaje.
Te recuerdo que estamos en Tonalá, en la calle Revolución, número 182, Huertas de San Gaspar, en Tonalá, Jalisco. Puedes ver nuestros mensajes todos los días y puedes acompañarnos a las reuniones. Este domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestra reunión dominical. Invita a tus amigos, si puedes asistir, acompáñanos, haz iglesia con nosotros. Que Dios te bendiga y te espero en la próxima.